trascender el interconductismo de Emilio Ribes. Y esta propuesta, bueno, Emilio Ribes, él es un investigador aquí en México y, bueno, él se licenció como psicólogo aquí y a partir de esto fue al ser un investigador, integró y desarrolló más bien la teoría de la conducta, que es, digamos, un hijo directo del interconductismo de Cantor. Porque, como les decía, con Cantor lo que él decía era como básicamente dejar un instructivo de cómo debería hacerse, cómo debería estudiarse, cuál debería ser el objeto de estudio, qué es lo que se llama ciencia y demás. Y propiamente Ribes, con otros, pues con otra información, con otro conocimiento a nivel experimental, con la influencia de Schoenfeld y de Wittgenstein, es que desarrolló la teoría de la conducta. Y quería hablarles brevemente sobre ella. ¿Cuáles son las características de la teoría de la conducta? Bueno, que explicita los supuestos de la teoría de campo. Formula una taxonomía de tipos de organización funcional de la conducta que vaya más allá de la dicotomía operacional, respondiente y operante. Esta es una crítica que hace en el sentido de que, pues, en términos como más coloquiales, que no todo lo psicológico se puede explicar con la condicionamiento respondiente y operante. Intenta reemplazar el análisis atomista y causalista de la teoría del condicionamiento por un análisis de campo determinista. Ya lo había hablado. Hablar de determinismo en el interconductismo es decir que hay una forma en la que los eventos suceden, pero no necesariamente buscando una sola causa. Y sobre la crítica del análisis atomista lo hablaremos más adelante. Y, bueno, otra característica es la distinción de diferentes tipos de comportamiento y la evolución de este a nivel psicológico. Y como decía, aparte de explicitar, pues establece una taxonomía o niveles de función estímulo-respuesta. ¿Cuál función de estímulo-respuesta? Pues ya lo había hablado antes. Este que hablamos de este segmento interconductual, ¿cómo es que se puede ir de lo simple a lo complejo? La interrelación entre esta función de la respuesta y la función del estímulo, ¿cómo puede ir evolucionando? Entonces, el nivel más simple implica la anticipación de respuestas en relación con un medio ambiente constante, que es, digamos, aquí donde se traza la línea entre lo biológico y lo psicológico. Si solo responde, o sea, todos los individuos de la misma especie van a responder de la misma manera, pero ya cuando se habla de lo psicológico ya hay anticipación antes incluso del estímulo, y pues esto desarrollado históricamente hasta el nivel más complejo en el que este nivel se puede explicar la construcción lingüística de sistemas de representación matemática bajo las normas de la lógica formal. Es decir, digamos, el comportamiento que realizan quienes realizan, por ejemplo, teorías físicas, estructuran ecuaciones. Todo esto, cómo es que va de lo más simple, de la interacción con objetos, a lo más complejo. Si aquí lo notan, están dos conceptos muy característicos de la teoría de la conducta de Ribes: mediación y desligamiento.
es algo que me gustaría explicar. Primero, el desligamiento funcional. Como lo entiendo, es una posibilidad del organismo de responder más allá de las circunstancias o de la situación presente. Aquí, como dice Rafiki, mirar más allá de lo que ves, o como dice, creo que era He-Man, de ir más allá o ver más allá de lo evidente. O sea, poder desprenderte de las circunstancias actuales. Esto parece un poco ambiguo, pero en realidad es un concepto muy bien establecido. Y es incluso muy importante en el fenómeno psicológico. Esta posibilidad del organismo, como en la teoría de la conducta, también va por niveles, en 5 niveles, del más sencillo al más alto. Igual que el concepto de mediación. Y pues se refiere a cómo se articula la organización funcional y responde a la pregunta, ¿qué elemento es el que está estructurando toda la relación entre organismo y el ambiente? Vamos a ver cómo es que se aplican estos conceptos en esta taxonomía. Entonces, aquí está el segmento interconductual. La interacción entre el organismo y el ambiente no es únicamente eso, sino el de la función de estímulo con la función de respuesta. Entonces, el más simple es el contextual. Para la función suplementaria, que es esta azul, se integra ya en la función contextual. En la selectora se incluyen a estas dos. En la sustitutivo referencial, las anteriores 3, y en la sustitutivo no referencial, las últimas 4. Por eso es que está así. El primer nivel de este segmento, y como les decía, es el primero en el que se diferencian de las interacciones o interconducta biológica con la psicológica. Y si utilizáramos el lenguaje conductual, pues estaría en situaciones de condicionamiento clásico. Y bueno, aquí es, o este nivel, pues en el que nos orientamos en el mundo. Y aquí yo les puse a una persona, un organismo y un objeto. Bueno, como les decía, no solamente interactúa con solamente entre unos, sino con un aspecto particular. Aquí, por ejemplo, si yo fuese esa persona del dibujito, estoy interactuando a un nivel contextual con la manzana, porque, y bueno, estoy interactuando con un elemento particular. Yo aquí le puse el olor porque no encontré el gráfico. Pero, como sucede en las situaciones de condicionamiento clásico, que lo estoy haciendo por fines divulgativos, no estoy diciendo que es igual. Si yo he aprendido, si yo no tengo ningún tipo, si fuera una mujer de las cavernas, yo me interactué con la manzana y la olí, la mordí y luego salivé producto de haberla mordido. Y después, producto de o una vez que interactué de esa misma forma, el olor se convirtió en un estímulo
contextualizador o una señal. ¿Por qué es un nivel de desligamiento o por qué estoy desligándome? ¿Por qué no respondo igual que cualquier otra mujer de las cavernas? Porque a lo mejor mi historia es diferente con esa manzana. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo huelo como huele una manzana y empiezo a salivar, ahí yo estoy reaccionando como si ya estuviera comiéndola, pero en realidad no lo estoy haciendo. Y por eso es un grado de desligamiento, un desligamiento temporal. Temporal porque pues no está sucediendo inmediatamente, no estoy comiendo inmediatamente. A veces esto hay algún tipo de distancia. ¿Qué elemento está mediando la relación entre la manzana y yo? El estímulo contextualizador, es decir, el olor. Porque de no existir, entonces solo existiría una interacción biológica. Yo respondería siempre de la misma manera, todos responderían de la misma manera. Si yo con el olor salivé, puede ser que otras personas no lo hagan así. Y el comportamiento, la interacción es ajustivo, mi comportamiento es ajustivo, porque en realidad solamente estoy pues ajustándome, válgase. No estoy modificando nada, solo estoy respondiendo, solo estoy ajustándome a las condiciones y me estoy orientando en el mundo. Ese es el primer nivel. El segundo es el nivel suplementario. Aquí ya hay una historia y ya pasa el primer nivel, el nivel contextual. Yo ya con el olor ya sé que pues hay una manzana cerca y empiezo a salivar. Pero aquí en este nivel, ahora ya no solamente me ajusto porque huelo y pues ya salivo y no puedo hacer nada más. Aquí mi comportamiento modifica la interacción y ese es el elemento que está mediando la relación entre la manzana y yo. Porque si no existiera, si yo no alterara estas condiciones comiéndomela, probablemente regresaría a solamente con el olor seguir salivando. Si hablásemos en un lenguaje más conductual, aquí se ubicarían pues la operante libre. Otra vez, no estoy diciendo que son iguales, simplemente que aquí se integrarían este tipo de fenómenos. El siguiente nivel tiene que ver con integrar tanto, no solamente ya con el olor salivo, sino que ya también me lo como, sino que aprendo a diferenciar, a distinguir. ¿Por qué se integra el nivel suplementario? Porque mi conducta efectiva de el olor me lo como y no me pasa nada, a el olor o la manzana me la como y resulta que ya estaba podrida o me hizo daño, esas siguen operando, siguen alterando las condiciones, pero ahora el organismo pues aprende a diferenciar, a distinguir, y es un nivel de desligamiento superior porque aquí si yo estuviese en esa circunstancia, en esa situación, ya no solamente estoy alterando las condiciones, sino que me estoy, ¿cómo decirlo?
sigo siendo efectiva, pero en circunstancias que van cambiando. Y entonces ahí mi comportamiento es pertinente. Ya no respondo al olor porque ya no es funcional. Y a que tengo hambre, por ejemplo, sino a las características o la relación que se estableció entre un estímulo, como puede ser la apariencia o el olor, con otro estímulo. Aquí, pues sí, voy ajustándome a las condiciones que van cambiando constantemente. Y como aquí lo decía, aprender a distinguir entre lo constante y lo cambiante. Y bueno, antes quería mencionar que aquí usualmente en el conductismo serían tareas de igualación de la muestra, en donde si no lo conoces, es justo eso. Ahí se muestra un estímulo, que es muestra, y luego el sujeto tiene que igualarlo entre varios estímulos que están ahí, que son comparativos. Entonces, recuerden, esto solamente es con fines divulgativos. Y bueno, el cuarto nivel, cada vez es todavía mayor el desligamiento, la abstracción de la circunstancia o de la situación presente. Entonces aquí ya no solamente estoy desligándome de las propiedades del estímulo, sino de las propiedades situacionales. Y aquí se hace referencia o el organismo refiere eventos que ya ocurrieron e incluso aún no ocurren por medio de un lenguaje o de un sistema convencional. Entonces, en este ejemplo que yo les decía de yo, una mujer de las cavernas, con las manzanas, bueno, fui desligándome y existieron varios elementos que fueron mediando la relación que tenía con las manzanas. Primero me orienté hacia ellas y entendí cuál era la señal para comer una manzana. Luego aprendí a comer cierto tipo de manzanas. Luego aprendí justo a diferenciar cuáles, por ejemplo, eran maduras, cuáles podía almacenar para después y comerlas. Y mi comportamiento no solamente era efectivo, sino que era pertinente, adecuado a la situación. Y aquí en este nivel, pues ahora yo estoy extendiendo estas circunstancias que yo aprendí a otra persona a través de pues, de lenguaje, coloquialmente. Entonces yo aquí estoy diciéndole, una manzana verde o amarilla o roja se puede comer. Si tiene esto de que quiero que experimente o que quiero que aprenda con mi experiencia. Entonces, en este nivel, yo estoy sustituyendo contingencias, diciéndoselas, y la persona responde como si las hubiese vivido, pero en realidad ni han ocurrido o ya ocurrieron, pero muy en el pasado. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Cuál es el nivel de mediación o qué elemento está mediando la relación entre las manzanas y esa persona a quien le estoy contando? Pues lo que yo les referí, lo que yo le dije. Y por eso es que aquí es novedosa la propuesta de Ribes porque habla de cómo va de menor a mayor y además habla de la función sustitutiva del lenguaje. No solamente está hablando de
pues que las personas se comunican o interactúan con palabras, sino esta función de ir más allá de la situación, más allá de qué palabras se ocupen, más allá de si están o no refiriendo a circunstancias, sino de que si yo hablo de una manzana, esa otra persona ya sabe lo que es una manzana, ya sabe lo que es verde, ya sabe lo que es amarilla y ya sabe lo que es comer. Entonces, cuando yo hablo con esa persona, estoy sustituyéndome. Este es un nivel, el cuarto nivel, que no se puede hacer, por ejemplo, con los animales infrahumanos. No pueden experimentar vergüenza, no pueden experimentar. Si yo le digo a mi perrita Chiquis que se debería sentir muy mal por haberse comido eso, o que no se coma eso porque se puede morir, yo no le, muy probablemente como no estamos, o sea, no tiene lenguaje, no puedo extender no puedo sustituir estas contingencias a la Chiquis, ¿ok? Y bueno, finalmente el último nivel, el mayor grado de desligamiento y de mediación es el nivel sustitutivo no referencial. Aquí, como bien lo dice, seguimos sustituyendo contingencias, pero no hay elementos que lo refieran propiamente, no hay propiedades físicas. Por eso es que en este nivel yo puse aquí como ejemplo, pues, en el caso de Newton, interactuando con las manzanas, en teoría, pero sino con lo que representa en términos mucho más coloquiales. ¿Por qué? Porque pudieron ser peras, pudieron ser manzanas, pudieron ser lápices, pudieron ser zapatos, pero él, ¿qué es lo que estaba mediando la relación entre Newton y esos objetos? Pues, pues respuestas ya más convencionales, que esto es algo que podrían hacer pues personas que están creando teorías. Aquí se interactúa con nuestro propio lenguaje. Si yo hablo del número 1, en el caso, por ejemplo, de la formación de conceptos, cuando hablo de 2, puedo referirme a 2 pantalones, 2 dedos, 2 tazas, 2 celulares. Estoy hablando de algo mucho más general y por eso es que es un grado de desligamiento. Voy más allá de la situación y ya es completamente de las propiedades físicas. Eso, en términos generales, son los niveles de taxonomía funcional, de la taxonomía funcional, según la teoría de la conducta de Rives. Ahora, puse este meme porque ha sido esto que les acabo de contar, ha sido reformulado por el mismo Rives en el 2018. Sigue manteniéndose una jerarquía de desligamiento, de irse desprendiendo de la situación, y sigue existiendo el concepto de mediación, pero ahora la función estímulo-respuesta es considerada niveles de contacto funcional. Yo no voy a detenerme porque en realidad no me daría el tiempo y además tampoco te lo tengo claro las diferencias del todo y pues porque les voy a explicar algo que no entiendo, pero mantiene cierta congruencia, mantiene cierta relación con lo anterior. No es que borró todo y empezó de cero, no es que dijo lo de Cantor está mal, entonces hay que hacer esto. Mantiene, pero obviamente ya hay algunas diferencias. Pongo aquí la referencia como una forma de indicar si es que alguien lo quiere checar.
Y bueno, aquí ya solo me voy a permitir responder algunas otras preguntas que son comunes cuando se quiere acercar al interconductismo. ¿Cuáles son las similitudes del interconductismo al conductismo radical? El rechazo al dualismo cartesiano, que es en el sentido de que no hay dos propiedades, las propiedades mentales y las propiedades corporales. En ese sentido, se sigue siendo monista, que también buscan estudiar la conducta de una forma científica y, pues claro, sin apelar a concepciones mentalistas, y el rechazo al cerebrocentrismo, es decir, que sí, pues no, que sigue siendo una forma de dualismo. Si existe la mente, entonces ¿en dónde debería estar? Pues adentro del cerebro, y el cerebro es lo que determina la conducta, entonces hay que estudiarlo. Se rechaza firmemente esto. Esas son las similitudes. ¿Cuáles podrían ser las diferencias? Y bueno, aquí yo integré algunas pues que realizó Emilio Ribes en su momento, al conductismo en general, no solamente al conductismo radical, y pues que en ese sentido también son diferencias. Primero, pues que se hace una traducción de los términos del lenguaje ordinario a variables conductuales en forma de estímulos-respuestas sin antes haber hecho un análisis conceptual del mismo. Se asume que el lenguaje científico, como en el caso, por ejemplo, de la percepción, emoción, pensamiento, en el Ribes apela a esto que es un lenguaje ordinario y que tendría, digamos, que haber un análisis de cómo es que se fueron construyendo el uso de esas palabras para luego traducirlos a un lenguaje científico. Entonces esa es una de las críticas que él realiza, que no se puede hacer simplemente esto así. Bueno, la observabilidad, la suposición de que los eventos psicológicos guardan un nivel de observabilidad y funcionalidad equivalentes al de los eventos físicos y biológicos. Es decir, el hecho de que también el interconductismo sea naturalista, también mucho de lo que habla es relacional y que, y bueno, como les decía, como surgió al margen de que se decía que se debía estudiar la conducta y la conducta observable, pues naturalmente se empezó a criticar eso, que había algunas cosas que no se podían observar y que en sí mismo la conducta era un concepto relacional, no el movimiento o acción de los organismos. Y bueno, otro tiene que ver con que se extrapolan los elementos de la psicología experimental al análisis conductual aplicado, y que esto puede representar un error porque los conceptos que se utilizan en la psicología experimental no pueden trasladarse así, nomás porque sí. Por ejemplo, en el caso del concepto de reforzamiento como procedimiento, porque fueron concebidos en un medio aislado, en un sujeto aislado, y que pues estos conceptos se van deformando cuando se trasladan a un medio natural. La carencia de la teoría de una teoría de la evolución, de la conducta, y que pues un poco de superar esa limitación es que existe esta taxonomía, estos niveles de la conducta más simple a la más compleja, y que pues la crítica va en ese sentido. ¿Cómo es que se describe la expansión de repertorios funcionales? ¿Cómo se diferencian las nuevas clases de comportamiento? ¿Cómo es que se va cualitativamente evolucionando? En ese sentido, pues esto de los procesos horizontales, que esta es una de las críticas del interconductismo, que
Para el conductismo radical, las conductas complejas se pueden solamente explicar integrando, y no se queda muy claro si se integran o se suman en los procesos de condicionamiento respondiente, condicionamiento operante. La búsqueda de relaciones causales es otra de las críticas, porque que la conducta humana se traduzca al modelo de la triple relación de contingencias y que no se consideren, por ejemplo, el caso de las variables o de los factores, situacionales o disposicionales, que algunas de estas críticas, por ejemplo, he visto que algunos conductistas ya lo integran, las variables disposicionales, y que en sí mismo, si la triple relación de contingencias en ese momento, pues no dónde entran o cómo entran en un modelo que busca la causalidad, el control y la predicción. Y bueno, otra de las críticas tiene que ver con pues el análisis atomista, lo que decía hace rato, que el continuo conductual, solo establecerlo como algo discreto, puntual, hace que todo lo que es inespecífico exacto, que todo lo que por definición, todo tiene que ser discreto, puntual, de inicio y fin, pero deja fuera todo lo que está en el espacio, como todos los factores situacionales, y que esto pues ha llevado a que solamente se busque el aumento de tasa de respuesta. Recuerden, muchas de estas críticas que se han realizado, que estas son particularmente de Rives, las hizo pues también a nivel experimental y pues al desarrollo de la psicología como ciencia. Bueno, finalmente, si el interconductismo tiene tecnología, sí y no. Para empezar, como les decía, el interconductismo habrá que ver de quién. Y de Cantor, propiamente no. De Rives, él a partir de eso hizo como varias propuestas tecnológicas. En lo clínico, pues bueno, el análisis contingencial, que utiliza mucho del modelo de campo y también asume toda esta taxonomía funcional. Yo ya hice una transmisión en vivo hablando sobre el análisis contingencial, por eso no me voy a meter tanto en ello. Y ha mostrado la validez de la metodología con estudios de caso. Además de que desde el análisis contingencial se pueden integrar técnicas de diferentes enfoques. Digamos, fue la primera, como la primera tecnología en sí mismo, pero en el ámbito de la salud, una de las cosas que decían Rives es que, y para evitar una de las críticas que le realizaba el conductismo radical, es que no se puede extrapolar, ya no digamos la metateoría, sino la teoría a lo aplicado. Entonces debía existir un modelo que vinculara el lenguaje básico con el lenguaje aplicado, con modelos de interfase para el campo, para diversos campos. Entonces, en el campo de la salud, pues también primero realizó el modelo psicológico de la salud biológica
y a partir de ahí también ha habido intervenciones para ese campo en particular. Aquí les dejo algunos. Esta es una captura de Diana Moreno, de una conferencia que dio alguna vez en Iztacala. Y bueno, aquí está otro. En lo educativo, también ha existido tecnología un poco entendida como, pues como formas de aplicar directamente a la sociedad en un campo en particular, un campo establecido por la sociedad, como lo educativo, lo, lo clínico, lo organizacional, etcétera. Entonces, también ha existido, pero igual, por ejemplo, en el caso de Carlos Ibáñez Bernal, se ha realizado el modelo de las interacciones didácticas para utilizar lo generado por la teoría de la conducta, el modelo de interfase y luego, como tal, el comportamiento enmarcado en lo educativo. Y cómo es que la psicología puede abonar así una rebanadita de pastel a todo lo que implica la educación. También aquí les dejo pues algunos pantallazos de algunas investigaciones y los autores, si es que les gustaría abordar un poco sobre eso. Deben también tener claro que en interconductismo, tratando de superar las limitaciones del conductismo radical, pues para llegar a lo tecnológico primero ya tuvo que haberse hecho un trabajo de análisis conceptual de las palabras, si realmente refieren a fenómenos, a actos, si refieren a funciones. Luego, crear conceptos que sean unívocos, que sean congruentes con la teoría, y luego hasta el final crear tecnología. Entonces, no es que no haya, sí hay, pero es muy poquita. Y bueno, finalmente, ¿por qué no es tan conocido, salvo en algunos ámbitos académicos hasta ahora? La respuesta, y bueno, cuando me preguntaron eso, me acordé de se lo dejo. La respuesta tiene que ir, más o menos, por un artículo que escribieron estos autores. Y primero tiene que ver con que primero deben existir personas que conozcan sobre el interconductismo y para ello implica formar a personas. Y ya no decir que de toda la psicología el conductismo es una minoría, pues bueno, el interconductismo y además agregándoles que empieza a haber todavía más ramificaciones, pues el interconductismo es la minoría de la minoría. Luego, tiene que ver otra razón, pues la complejidad de los conceptos y que parte de otra lógica completamente diferente. Entonces, no solamente se tienen que formar personas, sino que hay que producir nuevos. Entonces, ahí ya hay otro tope. Y luego, pues finalmente, el otro que tiene que ver con el mecanismo socializante, pues que es familiarizar esta propuesta. Además de la insuficiente tecnología a la par de lo generado con el conductismo radical. Básicamente esas podrían ser las respuestas de por qué no es tan conocido. Y pues esto en algún sentido es un intento de socializar la propuesta. Y además, tratando de superar este tipo de promoción, pues al final pues les hablaré de dos canales de difusión, que ya estamos muy cerca de eso. Finalmente, para concluir, ¿qué tiene de peculiar el interconductismo que pueda aportar? Permite el análisis funcional del individuo íntegro en relación con su ambiente físico y sociocultural. El medio de contacto del que hablábamos hace rato, en el que hay contacto entre la función estímulo y la función respuesta, integra tanto el ambiente físico y sociocultural. Considera
las condiciones necesarias y suficientes bajo las cuales se adquieren competencias, habilidades y destrezas específicas. Mantiene fundamentos epistemológicos y coherencia interna al pasar de niveles. Hay un desarrollo de una taxonomía de procesos comportamentales en donde se representan los fenómenos psicológicos, tanto simultáneos como sucesivos. Y pues esto aporta mucho porque permite la identificación de 5 diferentes niveles de aptitud funcional, donde se agrupan desempeños individuales. Y bueno, pues ya para finalizar, hay 2 canales que si tú que estás viendo esto y que no te quedó del todo claro, porque hay un poco de juego entre hablar en términos concretos, pero a veces en términos de la teoría, está el canal de Infrahumano, de Ángel Cortés, y de los chicos de Psicología Interconductual, que esa es una página de Facebook en donde se explican con mayor soltura y con muchos más ejemplos cada uno de lo que abordé el día de hoy. Y pues si quieren revisar las referencias en las que basé esta presentación, pues estarían ahí. Y pues, creo que me pasé. Espero que todavía alguien me siga escuchando. Gracias si llegaste hasta aquí. Muchas gracias, Nadia. Ha sido una exposición fantástica en donde de una u otra manera, en un contenido muy estrecho, lograste encajar la mayoría de cosas del interconductismo, y eso que falta demasiadas cosas por abordar, como bien lo dijiste. No obstante, es importante que las personas que estén interesadas, los colegas, pues puedan revisar la vasta bibliografía que tú les puedes brindar. A su vez, canales que desde alguna manera, en este tiempo de pandemia, el otro año, este año también se ha divulgado bastante información, entonces es de suma importancia revisar toda esa información que tú también nos brindas. Pues bueno, estoy revisando, nos mandan más bien saludos, no existen por lo pronto preguntas, déjame revisar. Bueno, nos felicitan desde Ecuador, de algunas partes, de México también. Y bueno, en este sentido, para concluir, como tú lo habías mencionado, no es algo mejor, ¿no es cierto? O algo más innovador que el conductismo per se, ¿o sí? ¿Cómo lo podríamos definir? Ya sé que es una pregunta muy comprometedora, pero a breves rasgos. Bueno, en realidad esto solo es mi opinión Ujú. y pues entiéndase justo como eso, como debatible. Yo creo que hay muchas de las cosas que he visto en el conductismo actual del 2021 que el interconductismo ya venía hablando sobre ello y intentó ponerle orden desde un principio. E incluso hay algunas cosas, como yo le venía diciendo, por ejemplo, cuando estaba investigando había encontrado esto de la psicología interconductual en España y muchas de las personas que se encontraban ahí, pues hoy actualmente, por ejemplo, en el caso de María Jesús Froyan, se encontraba ahí. Entonces, no es de extrañar que pues hay algunas cosas que cuando yo las escucho digo, bueno, esto ya lo había leído antes. Y creo que eso en sí mismo tampoco es algo desdeñable o malo. Creo que esto es algo que aporta a ambos, porque si una de las carencias del interconductismo pues es la generación de tecnología, pero tiene mucha, trata de ser lo más coherente teóricamente. Eso también le puede aportar mucho a lo que ya vienen realizando algunos conductistas radicales. Entonces, esto es algo que va interactuando y que se va afectando recíprocamente. Entonces, no sé si respondí la pregunta,
pero esa es mi opinión. Así es, sí, y justamente te hacía esta pregunta que algunas personas en algún momento se la nombraban, ya que a veces pensamos que algo nuevo que existe, que se lo está en el sentido desconocido, como decíamos, ¿no es cierto? Si es tan bueno porque ella murió, y no es que murió, sino que está de entre nosotros, no obstante, no hay esa investigación o ese afán de nosotros sumergirnos a conocer estos paradigmas del conductismo para que nosotros podamos también ir diferenciando. Y yo también tenía esa duda porque me he sumergido al modelo de la salud de Rives y en mi ámbito donde yo laboro, pues me ayuda de una manera muy espléndida. Y no es que estoy trabajando netamente desde todos los constructos del interconductismo, sino más bien que se complementan y en ese sentido podemos ir nosotros desde lo conductismo radical, quienes nos denominamos así, pues descubriendo más cosas como estas. Así que, bueno, Nadia, te agradecemos mucho desde GEA Mental. Tu presencia es sumamente valiosa para nosotros. En algún momento esperamos tenerte por acá, por Ecuador, o a su vez nosotros en México. Pero este cariño es bastante fuerte el que te tenemos acá en Ecuador. Entonces, nos agrada mucho tenerte por acá. No sé si tú nos quieres mencionar algunas preguntitas para ya ir finalizando. Y bueno, Pues creo que no, yo estoy intentando checar, pero creo que tampoco. Si no, de todas formas, yo estaré ahí revisando eventualmente por si alguien lo comenta. súper. No sé, algunas palabras tú que nos quieras dejar, algún mensaje a los jóvenes entusiastas en estas lecturas. Bueno, que no, pues si les interesa conocer un poco más, yo creo que, pues primero que no se desanimen, porque yo, si tuviera que darles un poco como, en ese sentido, como mi consejo, tendría a nivel personal, pues en todo caso, acercarse con personas que puedan orientarles hacia dónde, porque justo porque son, además de que el interventismo al inicio pues consideraba esto de estímulo-respuesta, si vienes conociendo estímulo-respuesta desde el conductismo radical, pues va a haber un montón de confusión. Entonces, cuando se desanimen, busquen ayuda y pues igual si yo puedo aportar en algo, también. Y pues eso, gracias Cristian por ofrecerme Ecuador. Lo voy a tomar en cuenta. Sin duda, tienes que venir algún momento. Pues bueno, damos por cerrado este pequeño evento. Acotar que es el primer capítulo de esta nueva temporada de Cuento con Voz. Tendremos algunas otras exposiciones con otros compañeros, colegas, expositores sobre todos estos temas de nuestra línea de estudio, nuestros temas de interés, que es el modelo conductual. Entonces, estaremos publicando nuevas cosas en nuestra página de Facebook, así que síganos, estén pendientes de algunos otros eventos y damos por finalizado este pequeño evento. Pues bueno, muchas gracias con todos.